Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo de mclanfranconi.com. Hoy les voy a enseñar 11 secretos para ser un buen líder y 10 secretos para no serlo. Lo que tienen que entender en un principio es que existen dos clases de personas. Por un lado tenemos los dirigentes, aquellas personas que les gusta o que tienen la capacidad de dar órdenes, y por otro lado tenemos a los seguidores, las personas que reciben esas órdenes. Así que en resumen, por un lado tenemos los líderes y por el otro lado tenemos las personas que siguen a esos líderes. La primera pregunta que les hago a muchos de ustedes es: ¿en qué lugar se encuentran ahora? ¿Son dirigentes o son seguidores? Por eso es que vamos a comenzar este video con los 11 secretos para ser un buen líder. Secreto número 1. Valor inquebrantable. La confianza se transmite y no hay seguidor que se resista. Nadie quiere ser liderado por alguien a quien le falta valor o confianza en sí mismo. En resumen, un buen líder tiene que ser una persona que proyecte y que transmita mucho valor a los demás. Número 2. Autodominio. Solo el hombre que pueda dominarse a sí mismo podrá dominar a otros. Y esto es un concepto muy importante porque es muy extraño ver un líder que no pueda contenerse, que sea muy temperamental. Entonces, el segundo secreto es poder ser una persona que tenga autodominio, o sea, dominarse a uno mismo. Número 3. Profundo sentido de justicia. La nobleza y el valor de reconocer logros ajenos de un simple seguidor influye mucho en el respeto de los demás seguidores. Por eso es que un buen líder va a reconocer cuando uno de sus seguidores haga algo bien e inclusive lo va a transmitir de forma pública, justamente para elevar la moral de ese seguidor y de todos los demás. Número 4. Decisión. Un hombre que dude de sus decisiones está demostrando que es un inseguro y que jamás podrá ser líder. En resumen, algo que marca muchísimo la actitud de un líder es la determinación, la decisión, el tomar las riendas de un asunto y no dudar justamente, sino al contrario, mostrar seguridad en todo momento. Número 4. Armar planes y seguirlos. Un buen líder siempre planea un ataque estratégico o una defensa estratégica y nunca actuaría por un simple impulso. Por eso es que un buen líder debe saber armar un plan y seguirlo o llevarlo a cabo. Número 6. Trabajar más que los demás. Tener una buena voluntad y hacer más de lo que exigen a sus seguidores. Por ejemplo, en las guerras medievales, solo el líder estaba dispuesto a recibir el primer golpe. Inclusive si recuerdan alguna película de una época medieval y demás, recordarán que muchas veces el que es el líder toma la delantera y es el primero en salir con su caballo. Entonces recordemos que un buen líder es una persona que no es que le exige que los demás trabajen, sino que tiene la capacidad de trabajar más que los demás y demostrárselo. Número 7. Personalidad agradable. Las personas carismáticas y auténticas tienden a desarrollar el sentido de liderazgo ya que cuentan con una personalidad magnética. En resumen, no hay nada mejor que un buen líder con una personalidad agradable. Número 8. Simpatía y comprensión. Un buen líder debe ser simpático con sus seguidores, capaz de comprenderlos tanto a ellos como a sus problemas. Es clave para ser un buen líder entender que los seres humanos son seres humanos justamente, con sus pros y sus contras, y que muchas veces las personas pueden tener problemas o pueden tener complicaciones. Es el deber inclusive de un buen líder poder comprender esas situaciones. Número 9. Maestría en el detalle. Simplemente ser un maestro en el arte de ser detallista. Un buen líder debe ver desde el aspecto mínimo hasta el más avanzado, tratando de que nada quede afuera o fuera de lugar. En resumen, un buen líder es una persona que es un maestro en descubrir y detectar detalles en las cosas. Por esa razón es que es una persona que piensa de forma estratégica y obviamente adopta esa figura de líder y la puede llevar a cabo con una mayor capacidad que otros. Número 10. Desear asumir responsabilidades. Un líder de éxito debe desear asumir la responsabilidad por lo que respecta a las equivocaciones o negligencias de sus seguidores. Nuevamente les pido que recuerden esas películas en las cuales, por ejemplo, una persona comete un error y el líder o el que asume el rol de liderazgo en el equipo dice: no, fue mi culpa, y él asume esa responsabilidad. Y es muy simple, si el equipo falla, es porque también el líder falló y no lo pudo llevar hacia adelante. Número 11. Cooperación. El buen líder se esfuerza por lograr una sinergia entre todos los seguidores. En resumen, un buen líder no es una persona que delega solamente, sino que logra que todos los miembros de un equipo colaboren entre ellos.
Muy bien, ya hemos visto los 11 secretos para ser un buen líder, pero ahora vamos a ver los 10 secretos para no ser un buen líder. Número 1. No saber organizarse en detalles. Se presenta demasiado ocupado para atender a planes o emergencias y admite también su falta de eficiencia. Un buen líder es una persona que tiene que estar organizada. En resumen, un mal líder es una persona que no sabe organizarse o no sabe cómo llevar a cabo las cosas con un cierto orden. Número 2. Poca voluntad de prestar un servicio humilde. No puede ejecutar los tipos de trabajos que exigiría a otros. Así que es muy simple, un buen líder es una persona que puede hacer el trabajo de otros y trabajar por los demás. Y un mal líder es una persona que encima que le exige a otros un trabajo, ese líder no lo puede, o mejor dicho, ese no líder no lo puede hacer ese trabajo. Número 3. Esperar una recompensa por la falta de conocimiento. No es capaz de hacer algo con el poco conocimiento que tienen y aún así pretenden una gran recompensa. Esto es algo que se ve muchas veces en algunas personas que quieren ser líderes. Creen que por la posición que ocupan deben tener una recompensa, pero en sí tienen una falta de conocimiento. Número 4. Temor a tener competencia. Disminuye la eficiencia de los demás y hace que rindan menos. Un mal líder es esa persona que en verdad se convierte en un obstáculo para los demás porque tiene miedo a que el día de mañana alguien ocupe su lugar. Número 5. Falta de imaginación. No saber reaccionar de forma correcta ante cualquier problema o circunstancia. Un mal líder es una persona que ante un momento de crisis o un momento importante que se requiera su liderazgo no tenga la imaginación o la capacidad creativa para resolver problemas, por ende no sabe cómo reaccionar de una forma concreta. Número 6. El egoísmo. Reclamarle todos los honores del trabajo de sus seguidores y sembrar resentimientos. Muchos, pero muchos líderes, o como digo yo, los no líderes, porque en verdad no son líderes de verdad, aprovechan el trabajo y el esfuerzo de otros para autoproclamarse ese trabajo a sí mismos. Un buen líder nunca, pero nunca va a ser egoísta, y un mal líder lo va a hacer y hasta en exceso. Número 7. Intemperancia. Pierde de nada el temperamento y sofoca a sus seguidores. Así que una muy buena forma de ser un mal, pero muy mal líder es perder el temperamento y en sí terminar cansando a las personas que nos siguen. Número 8. Deslealtad. No ser fiel a la confianza depositada por sus seguidores. Y esto es muy simple. Uno se convierte en líder no porque quiera, sino porque los demás depositan su confianza en esa persona. Una muy buena forma de ser un mal líder o perder el liderazgo es justamente perder esa confianza en diferentes situaciones o por ser desleal. Número 9. Énfasis en la autoridad del liderazgo. Ese es el líder que le gusta inyectar temor a sus seguidores y este se refleja en un ser que se convierte en una especie de dictador. Esa persona que dice, porque ocupo esta posición me tienen que hacer caso o tienen que seguir mis órdenes. Es esa persona que en verdad es más autoritaria que un líder. Número 10. Énfasis en el título o en los papeles, como digo yo. Es aquella persona que recalca su liderazgo en todo momento gracias a su título o sus estudios. Esa persona que dice, yo tendría que ser el líder porque soy el único que tiene una licenciatura o el único que tiene un masterado en algo. Es muy simple y recordemos lo siguiente. Un buen líder es elegido por las personas. Tenga o no tenga papeles, tenga o no tenga ciertas cualidades, pero son las personas las que depositan la confianza. Así que estos han sido los 11 secretos para ser un buen líder y 10 secretos para no serlo. Mi nombre es Mariano Cabrera Lanfranconi, soy licenciado en publicidad y también creador de mslanfranconi.com. Si te gustó este video, te invito a suscribirte al canal de YouTube porque voy a estar subiendo unos cuantos videos más conforme pase el tiempo y obviamente puedes dejar en tus comentarios sobre qué temas te gustaría que escriba en mi blog o que haga video. Muchas gracias y nos vemos en mslanfranconi.com.